En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En otro paralelo a este Evangelio, donde se narra el mismo acontecimiento, Jesús le dice a Pedro, cuando le ha proclamado como el Mesías: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Puede parecer paradójico que Cristo alabe en cierto modo a Pedro y que acto seguido, cuando Jesús les habla de que tiene que subir a la cruz porque va a ser rechazado por los ancianos y sumos sacerdotes, y entonces Pedro le exprese que eso no puede ser, se compadezca de aquello, entonces Cristo le diga: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Es reflejo de nuestra propia vida. Nosotros que estamos heridos por el pecado original, que tenemos clavada esa espina, no somos culpables de ella. Eso nos viene por el hecho de ser engendrados en este mundo. Nosotros que tenemos esa espina clavada, podemos hacer el bien, pero también en muchos momentos hacemos el mal que sabemos que no tendríamos que realizar. En nosotros se produce a veces lo santo, pero también lo pecaminoso. Y eso no debe espantarnos. No debe espantarnos porque es parte de lo que conocemos como concupiscencia. La inclinación al mal nos seduce y nuestra debilidad, en muchos casos, nos hace tropezar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por una parte, aceptar nuestra cruz. Y esa es parte de nuestra cruz. Normalmente solemos catalogar como cruz una enfermedad, o una dificultad en el trabajo, o los problemas para educar a los hijos. Esos son cruces. Pero también hay otro tipo de cruces. Son las cruces de experimentar debilidad. Son las cruces de no hacer el bien cuando lo he deseado, pero no he tenido fuerzas para hacerlo. Dios te ama precisamente más porque eres débil. Aquel que es más débil, más le ama el Señor, porque el Señor asume como propio nuestras necesidades, dolores, sufrimientos. No es que Dios te ame porque eres santo. Dios quiere que seas santo. Dios quiere que busques el bien y evites el mal. Pero es precisamente cuando más herido estás, cuando más se muestra el amor y la misericordia divina, porque el Señor conoce nuestra necesidad. Hemos de luchar, por tanto, por hacer el bien y por evitar el mal. Pero si hemos caído, hemos de abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. Solo la humildad nos salva. Mientras que la soberbia impide que el Señor pueda terminar en nosotros la obra de la salvación que Él mismo inició, la humildad nos hace abrir el corazón a Cristo, nos hace reconocer nuestra pobreza, nos hace poner en Él nuestra esperanza. En nuestra vida hay momentos de santidad y hay momentos de debilidad. Que los momentos de debilidad se los presentemos al Señor, se los ofrezcamos para que Él los purifique. Que los momentos de santidad
también se los ofrezcamos al Señor y démosle gracias, porque es Él el que con su misericordia y su amor mueve nuestro corazón para que hagamos el bien y evitemos el mal. No te alejes del Señor cuando hayas caído. Al contrario, es cuando has caído cuando más necesitado estás de su misericordia y de su perdón. Y cuando te hayas equivocado, pues levántate nuevamente, acepta que no eres perfecto, pero que es el Señor el que te sostiene, ábrele tu corazón, abandónate en Él. El santo no se hace a sí mismo, se deja hacer por Dios. Acepta tu pobreza y pon tu vida y tu esperanza en el amor de Dios. Que así sea. Así fue la vida de Pedro. Él aceptó su miseria, lloró su pecado y cuando eso lo hizo, entonces estaba capacitado para ser testigo del amor de Dios. No de un Dios que busca al perfecto, que viene a por el santo, sino de un Dios que ama a todos, especialmente al pecador, y que entregó la vida de su Hijo para rescatar la nuestra. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.